Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Vamos a hablar sobre la celebración eucarística o Santa Misa en su perspectiva teológica. En la Iglesia Católica, de acuerdo con la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición, celebramos la Eucaristía. La Eucaristía constituye en sí misma el tesoro más grande de la Iglesia toda. Eucaristía, que viene del griego eukarión, que significa acción de gracias, porque es la presencia real y sacramental del mismo Dios, creador y redentor. Comparativamente hablando, ninguna otra confesión religiosa posee tal riqueza y tal cercanía con la divinidad que se profesa. Es así que para los cristianos la Sagrada Eucaristía tiene una importancia superior a cualquier otro elemento por ser uno de los 7 sacramentos, medios de santificación y salvación que la Iglesia ofrece por ser de institución divina y por ser el mismo Jesucristo presente, Dios y hombre, en el singular misterio del pan y del vino consagrados. La Eucaristía es fuente y culmen de vida cristiana y hacia ella confluyen los otros 6 sacramentos y la vida cristiana. La celebración de la Santa Misa reviste un carácter especial en domingo, día en el cual realizamos la anámnesis, es decir, el recuerdo en el cual se hace presente, se actualiza, mejor dicho, la muerte redentora de Cristo, la resurrección del Señor. ¿Por qué celebramos la misa en domingo? Por tradición sabemos que el domingo dio inicio a la obra creadora de Dios. El domingo Jesús fue bautizado por Juan. El domingo Jesús venció al pecado y a la muerte al resucitar gloriosamente. El domingo Jesús se apareció a sus discípulos diciéndoles: la paz sea con ustedes. El domingo los apóstoles recibieron al Espíritu Santo. De hecho, la palabra domingo viene del latín dominus, que en castellano significa Señor. Dominus odies, día del Señor. Tal día era llamado desde antiguo día dominici, día del Señor. Por las cuales razones anteriormente mencionadas, así fue que surgió la palabra castellana domingo, que hace referencia a este día dominici, día del Señor, día para dedicar enteramente al Señor, día para celebrar y hacer memoria de los grandes misterios de nuestra salvación. Cuando celebramos la Sagrada Eucaristía, hacemos memorial de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, lo cual no significa hacer simple recuerdo de ello, sino actualizarlo. El mismo sacrificio que Cristo hizo de su vida hace más de 20 siglos se vuelve a realizar en cada misa. El misterio principal de la Eucaristía es precisamente la salvación que nos llega por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, el cual puede ser captado de mejor forma cuando vivimos la celebración de la Santa Misa de forma consciente, viva y activa. Por esta razón, creemos conveniente realizar un análisis de cada parte y elemento que conforman la celebración eucarística, pero aspectos que vamos a realizar en el siguiente tema. Pero esto nos ayudará a comprender la inagotable riqueza teológica y espiritual que encierra, por lo cual nos enfocaremos en un principio a la riqueza teológica y espiritual que se traduce en bendiciones y salvación para todos nosotros. Vamos a un primer elemento que he titulado ¿qué es la celebración eucarística o Santa Misa? Es la acción de gracias más grande que un cristiano puede brindarle a Dios por todo lo que le ha dado. Etimológicamente, la palabra Eucaristía significa acción de gracias y es la acción más grande que podemos darle a Dios, nuestro Padre, por medio de Jesucristo, su Hijo, en el Espíritu Santo.
En el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Esta presencia se denomina real, no a título exclusivo, como si las otras presencias no fuesen reales, sino por excelencia, porque es substancial y por ella Cristo, Dios y hombre, se hace totalmente presente. El sacramento más augusto en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor en la Santísima Eucaristía, por la que la Iglesia vive y crece continuamente. El sacrificio eucarístico, memorial de la muerte y resurrección del Señor, en el cual se perpetúa a lo largo de los siglos el sacrificio de la cruz, es el culmen y la fuente de todo el culto y de toda la vida cristiana, por el que se significa y realiza la unidad del pueblo de Dios y se lleva a término la edificación del cuerpo de Cristo. Así pues, los demás sacramentos y todas las obras eclesiásticas de apostolado se unen estrechamente a la Santísima Eucaristía y a ella se ordenan, como bien lo dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 897. De esta definición podemos decir que en la Eucaristía se concreta de un modo especial el ser de la Iglesia como continuación de la obra salvadora de Jesucristo, como su presencia visible en el mundo. En la Eucaristía se realiza la comunidad de cristianos en unión con Cristo, es decir, la Iglesia. La participación del cuerpo de Cristo en la Eucaristía constituye a la Iglesia como cuerpo de Cristo. Así la Eucaristía es la autorrepresentación de la Iglesia y su base unitaria. La Iglesia vive y crece allí donde se celebra la Eucaristía. La Sagrada Eucaristía viene calificada como el más augusto sacramento en el que se contiene, se ofrece y se recibe al mismo Cristo nuestro Señor. Los tres verbos continetur, contiene, offertur, ofrece, sumitur, recibe, destacan los tres aspectos bajo los que hay que considerar la Eucaristía: adoración o veneración, ofrenda y comida. Las demás afirmaciones del canon describen a la Eucaristía como permanente memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo, así como la fuente y punto culminante del culto divino y de la vida cristiana. La Eucaristía significa y realiza la unidad del pueblo de Dios. Esto supone que la participación en la Eucaristía convierte a los cristianos en un pueblo unitario, es decir, conduce a la unidad, pero a la vez supone la unidad en el sentido de plena comunión. Por último, se señala que los demás sacramentos y obras apostólicas se relacionan y se ordenan a la Eucaristía. Los demás sacramentos se refieren siempre a una determinada situación vital del hombre. En cambio, la Eucaristía ocupa un lugar tan especial en el sacramento que acompaña a la vida del cristiano. Por eso, la mayoría de los demás sacramentos se celebran junto con la Eucaristía. La celebración eucarística, ¿qué otros nombres recibe? Santa Misa, Santa Cena, Cena del Señor, Santo Sacrificio, Sacrificio Eucarístico, Banquete del Señor, Fracción del Pan, Banquete Eucarístico. Ahora bien, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Jesucristo, después de su encarnación, muerte en la cruz, resurrección y ascensión al Padre, ha querido manifestarse, quedarse en la historia, en el pan y el vino, que son convertidos en su cuerpo y en su sangre durante la consagración, epíclesis, y en la celebración eucarística hasta la segunda venida, parusía, es la segunda venida gloriosa de Jesucristo.
en la cual realizará el juicio universal de toda la creación. Así dice el sacerdote que preside la celebración eucarística mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Pero veamos la primera consideración, el hecho de la presencia real. Por la fuerza de las palabras de la consagración, Cristo se hace presente tal y como existe en la realidad, bajo las especies de pan y vino, y en consecuencia, ya que está vivo y glorioso en el cielo al modo natural. En la Eucaristía está presente todo entero, de modo sacramental. Por eso se dice, por concomitancia, que con el cuerpo de Jesucristo está también su sangre, su alma y su divinidad. Y del mismo modo, donde está su sangre, está también su cuerpo, su alma y su divinidad. La fe en la presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en la Eucaristía nos asegura, por tanto, que allí está el mismo Jesús que nació de la Virgen María, que vivió ocultamente en Nazaret durante 30 años, que predicó y se preocupó de todos los hombres durante su vida pública, que murió en la cruz y, después de haber resucitado y ascendido a los cielos, está ahora sentado a la diestra del Padre. Está en todas las formas consagradas y en cada partícula de ellas, de modo que al terminar la Santa Misa, Jesús sigue presente en las formas que se reservan en el sagrario, mientras no se corrompe la especie de pan, que es el signo sensible que contiene el cuerpo de Cristo. La presencia real de Cristo en la Eucaristía es uno de los principales dogmas de nuestra fe católica. Al ser una verdad de fe que rebasa completamente el orden natural, la razón humana no la alcanza a demostrar por sí misma. Puede, sin embargo, lograr una mayor comprensión a través del estudio, la reflexión y sobre todo de la contemplación eucarística, oración ante el Santísimo Sacramento, sea expuesto a los fieles o reservado en el sagrario. Para ello, procederé exponiendo primero los errores que se han suscitado sobre este tema a lo largo de los siglos. Testimonio de la Sagrada Escritura, la promesa de la Eucaristía. La verdad de la presencia real y sustancial de Jesús en la Eucaristía fue revelada por él mismo durante el discurso que pronunció en Cafarnaúm al día siguiente de haber hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Yo soy el pan de vida, el pan vivo que ha bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre, pues el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces comenzaron los judíos a discutir entre ellos y a decir, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo de Dios y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Ahora bien, respecto a la institución, esa promesa de Cafarnaúm tuvo total cumplimiento en la cena cumplida prescrita por la ley hebrea, que el Señor celebró con sus apóstoles la noche del Jueves Santo. Tenemos 4 relatos de este acontecimiento. Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se lo dio diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre, la sangre de la nueva alianza que será derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Luego Lucas capítulo 22 versículos 19 al 20, tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía.
Hizo lo mismo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Marcos, en el capítulo 14, versículos 22 al 24, dice: durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomando una copa, después de dar gracias, se la entregó, y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza, que será derramada por muchos. Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículos 23 al 25, dice: yo he recibido del Señor lo que les he transmitido. El Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de cenar, dijo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Así pues, quien come el pan y bebe el cáliz indignamente, será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Es posible hablar de manera más realista e indubitable. No hay dogma más manifiesto y claramente expresado en la Sagrada Escritura. Lo que Cristo prometió en Cafarnaúm lo realizó en Jerusalén, en la última cena. Las palabras de Jesucristo fueron tan claras, tan categórico el mandato que dio a sus discípulos: hagan esto en memoria mía, que los primeros cristianos comenzaron a reunirse para celebrar juntos la fracción del pan. Después de la ascensión del Señor a los cielos, acudían, narran los Hechos de los Apóstoles, asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia, la fracción del pan y a la oración. San Pablo mismo testimonia la fe firme en la presencia real de la primitiva cristiandad de Corinto. El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Cada vez que comen de este pan y beben de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Por tanto, el que come el pan o bebe el cáliz del Señor indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Ahora bien, vamos a un tercer aspecto que he titulado modo de verificarse la presencia real. Habiendo dejado expuesta la verdad de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, hablaremos ahora del modo de realizarse. Es importante recordar, sin embargo, que las verdades de fe se creen no por su evidencia racional, sino porque nos han sido reveladas por Dios, que nunca nos engaña. Por ello, y siendo la Eucaristía una insondable verdad de fe, no se trata de probar la presencia real de Cristo. Es un misterio inalcanzable a la razón, sino de dar una congruente explicación filosófica de lo que ahí sucede para que la razón lo pueda comprender un poco, porque es un misterio. Un cuarto elemento, la transubstanciación. El magisterio de la Iglesia nos enseña que en el sacrosanto sacramento de la Eucaristía se produce una singular y maravillosa conversión de toda la substancia del pan en el cuerpo de Cristo y de toda la substancia del vino en la sangre, conversión que la Iglesia Católica llama aptísimamente transubstanciación, tal como lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1376. En efecto, el término transubstanciación, transubstare, expresa perfectamente lo que ocurre, pues al repetir el sacerdote las palabras de Jesucristo, se da el cambio de una substancia en otra, en este caso, de la substancia pan en la substancia cuerpo de Cristo, y de la substancia vino en la substancia sangre de Cristo, quedando solamente las apariencias que suelen denominarse, como veremos más adelante, con la expresión accidentes. Esas especies consagradas de pan y de vino
permanecen de un modo admirable sin su substancia propia por virtud de la omnipotencia divina. La transubstanciación se verifica en el momento mismo en que el sacerdote pronuncia sobre la materia las palabras de la forma. Esto es mi cuerpo, este es el cáliz de mi sangre, de manera que, habiéndolas pronunciado, no existen ya ni la substancia del pan ni la substancia del vino, solo existen sus accidentes o apariencias exteriores. Incluso se puede considerar la transubstanciación desde la epíclesis, que es la invocación del Espíritu Santo. Te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo. Y en ese momento desciende el Espíritu Santo sobre el pan y el vino, convirtiéndolos en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Otro elemento, presencia o permanencia de la presencia real. La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsisten las especies eucarísticas, como bien lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1377. La permanencia de la presencia real es una verdad de fe, definida contra la herejía protestante que afirmaba la presencia de Cristo en la Eucaristía solo en uso, es decir, mientras el fiel comulga. Según la doctrina católica, la presencia real dura mientras no se corrompen las especies que constituyen el signo sacramental instituido por Cristo. El argumento es claro: como el cuerpo y la sangre de Cristo suceden a la substancia del pan y del vino, si se produce en los accidentes tal mutación que a causa de ella hubieran variado las substancias del pan y del vino contenidas bajo esos accidentes, igualmente dejarían de estar presentes la substancia del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por eso, cuando el sujeto recibe el sacramento, permanecen en su interior la substancia del cuerpo y de la sangre de Cristo, hasta que los efectos naturales propios de la digestión corrompen los accidentes del pan y del vino, alrededor de 10 o 15 minutos. Es entonces cuando deja de darse la presencia real de Cristo, pero quedan los efectos del cuerpo y la sangre de Cristo. En vista de esta permanencia, a la Santísima Eucaristía se le debe el culto de verdadera adoración o culto de latría, que se rinde a Dios. Y esto lo ilustra perfectamente el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1378. Esto nos conduce a nuestro segundo y último punto de reflexión en torno a este tema: la Eucaristía como sacrificio. Habiendo concluido la explicación de la Eucaristía como sacramento, la estudiaremos ahora bajo su otra consideración: la Eucaristía como sacrificio, es decir, la Santa Misa o celebración eucarística. Aunque el sacramento o el sacrificio de la Eucaristía se realizan por medio de la misma consagración, existe entre ellos una distinción conceptual. La Eucaristía es sacramento en cuanto Cristo se nos da en ella como manjar del alma, y es sacrificio en cuanto que en ella Cristo se ofrece a Dios como oblación. El sacramento tiene por fin primario la santificación del hombre. El sacrificio tiene por fin primario la glorificación de Dios. También Santo Tomás señala que el sacramento de la Eucaristía se realiza en la consagración, en la que se ofrece el sacrificio a Dios. Con estas palabras indica que el sacrificio y el sacramento son una misma realidad, aunque podemos considerarlos por separado, en cuanto que la razón de sacrificio está en que lo realizado tiene a Dios como destinatario, mientras que la razón de sacramento contempla al hombre a quien se da Cristo como alimento. La Eucaristía como sacramento es una realidad permanente, res permanens,
como sacrificio es una realidad transitoria, actio transiens. Se entiende como sacramento la hostia ya consagrada en la comunión, en la reserva del sagrario, en la exposición del Santísimo, etc. Se entiende como sacrificio en la celebración eucarística, esto es, cuando se lleva a cabo la consagración. Un esquema sencillo y general lo podemos decir de la siguiente manera, en torno a lo que hemos dicho. Infieri, hacerse, dinámica. Actio transiens, misa, doble consagración. Infacto esse, hecho, estática, res permanens, sagrario, comunión. A lo que podemos decir la esencia del sacrificio de la misa. La estructura de la misa comprende dos grandes momentos que forman una unidad básica, y esto nos da paso a que concluyamos este tema y que vayamos introduciendo el siguiente. La reunión, la liturgia de la palabra con las lecturas, la homilía y la oración de los fieles, o también llamada universal, primera parte. Segunda, la liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino, la acción de gracias consecratoria y la comunión. Finalmente, los ritos finales. La esencia de la Santa Misa como sacrificio consiste en la consagración de las dos especies que se ofrecen a Dios como oblación. Con la doble consagración se manifiesta la cruenta separación del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la cruz. La divina sabiduría ha hallado un modo admirable para hacer manifiesto el sacrificio de nuestro Redentor, con señales inequívocas que son símbolo de muerte, ya que gracias a la transubstanciación del pan en el cuerpo y del vino en la sangre de Cristo, las especies eucarísticas simbolizan la cruenta separación del cuerpo y de la sangre, lo que ya apuntaba el Papa Pío XII en la encíclica Mediator Dei, Dios mediador. Mis hermanos, hasta aquí este tema. Agradezco a todos ustedes su amable atención en esta perspectiva teológica de la misa o celebración eucarística. In notitia veritatis proficere, pax et bonum.